7. 1 de julio de 1905. Matiné. Vía Dabna, Estrecho de Magallanes. Paula de Ferrari se sobresaltó por enésima vez desde que había decidido poner un pie en la Vía Dabna. No tenía conocimiento de la tragedia que el hermano Liam estaba a punto de relatarle. Tras el término de la Guerra Civil Norteamericana, 11 de los 17 crucíferos que fueron parte de la misión sanitaria, incluido Bastián, tomaron la decisión de regresar a Portugal. Suponía un gran riesgo. Aún era una época incierta para religiosos exiliados tras el decreto de extinción canónica, pero querían intentarlo. A mediados de 1865, en el puerto de California, Paula y Liam se despidieron. Ella se quedaría un tiempo más, pero no volvería a su Italia natal, pues probaría suerte en Sudamérica, específicamente en Valparaíso, una emergente ciudad en Chile, cuyo puerto ya era un favorito de los británicos y donde la orden de los carmelitas descalzos requería una religiosa con experiencia para la formación de novicias. Una madre maestra. No volvieron a saber nada uno del otro hasta que Bastián dio con el paradero de Paula en 1904. Así se enteró ella de que los crucíferos habían decidido instalarse finalmente en la gélida región de Magallanes, al sur de Chile, aunque jamás supo qué poderosa razón los había llevado hasta allá. Ahora lo sabía. Hizo un gesto de auténtica aflicción. Su barco naufragó, hermano Liam. El crucífero asintió suavemente. Era un recuerdo complejo, pero no tendría que atravesarlo en solitario. Su refuerzo llegó justo a tiempo. Una sombra distorsionó la luz que entraba desde el umbral de la capilla, provocando que ambos voltearan. Un ruido agudo y reiterativo se hizo cada vez más prístino alrededor de los ancianos. Dos personas entraban al espacio compartido sin aviso. Besayún, saludó el religioso sonriendo. El paseo al sol de hoy fue breve, veo. Lo que para el religioso era una imagen cotidiana, para Paula era material recogido directo de alguna pesadilla. En una muy rudimentaria silla de ruedas, de madera carcomida y pequeñas ruedas de hierro oxidado, una persona envuelta en un grueso velo blanco, sucio de barro y orina, con incluso algunas marcas de sangre, asentía en un cadente vaivén de cabeza. Hizo un sonido gutural que sólo el prior descifró, mientras un hombre de hábito y poncho de lana empujaba la silla con esfuerzo. La baronesa aguantó la respiración con los párpados apretados hasta que una mano en su hombro la hizo reaccionar. Ya se acostumbrará, le dijo el hermano Tadeu, sonriente y comprensivo, acuclillándose junto a ella. Dichoso soy de que nuestro Señor me permita estar nuevamente en su presencia, madre. Preferiría no acostumbrarme nunca, hermano. Muchas gracias, suspiró la anciana, dándole unas palmadas en el rostro. Y por favor, Paula, Paula, hace años que soy una simple laica. Lo sé, pero es más conveniente Sor o Madre Maestra, mientras siga de visita por aquí. Tadeu da Costa era un crucífero de risa fácil, manos grandes y barba abundante. En la guerra se había jactado de sus dotes carpinteras, construyendo desde cabestrillos hasta camillas y techos, así que lo más probable es que esa curiosa silla móvil, endeble pero útil, fuera de su autoría. Tenía 16 años cuando ingresó a la Orden de Canónigos Regulares de la Santa Cruz en Coimbra y también era huérfano, como Bastián. Así lo conoció la ex carmelita, como un chiquillo largo y enjuto, pero muy vital, corriendo entre las tiendas de campaña. Ahora lucía la piel agrietada de un hombre de 60 y tantos años que había vivido más tragedias de las que quisiera recordar. Le presento a Besayún, nuestro residente más antiguo, habló Liam desde su esquina. La misteriosa figura cubierta por el velo movió su cabeza hacia Paula. No había agujeros en la tela,
ni para los ojos ni para la boca, lo que lo hacía aún más escabroso. Era imposible saber qué o quién estaba ahí abajo, siquiera si seguía respirando. Paula apretó los labios, concentrada en no hacer un papelón. Buenos días, señor Besayoun, lo saludó ella, con las sílabas trapicadas. El segundo de los crucíferos no pudo evitar una leve sonrisa y ella lo apuntó con su bastón. No es gracioso, Tadeu. Excúseme, madre, no creí ver jamás a Sor Paula Elena de Ferrari asustada, ni imagino cómo reaccionó frente a Odetta. No estoy asustada, negó, con el ceño fruncido. Simplemente estoy alerta. Alerta es la actitud más correcta en este lugar, la confortó Liam. Y el hermano Tadeu debería recordar que nosotros llevamos 40 años aquí, mientras que Sor Paula aún no cumple el par de horas. Esperaría, en adelante, más humildad en sus comparaciones. Tadeu acusó la reprimenda y bajó la mirada. Se enserió en el acto. Arrastró la silla de ruedas de Besayoun hasta la esquina donde estaba el brasero encendido y, una vez ubicado, ambos religiosos caminaron hasta la esquina contraria, donde doña Paula seguía anclada al banquillo de madera. Hablaron en voz baja. Usualmente toma una siesta hasta ahora. No la molestará, le explicó Tadeu, algo cohibido. El prior entrelazó sus manos sobre su regazo. Es un ex soldado. Debe tener 80 o 90 años. Es un milagro que siga con vida en sus particulares condiciones. Es uno de los dos únicos sobrevivientes tras la destrucción del fuerte. Paula tuvo que contener la ira. ¿Es un amotinado de Cambiaso? Antes de que Tadeu preguntara a la baronesa cómo es que se había enterado sobre el malnacido de Cambiaso, notó el preciado libro de don Benjamín Vicuña Maquena en las manos del prior. Dedujo que él ya le había adelantado buena parte de la historia del fuerte. Probablemente, aceptó Liam, más preocupado de que la baronesa no se alzara de repente para golpear al fantasma con su bastón, pero nunca lo sabremos con certeza. Lo encontraron semidesnudo, balbuceando incoherencias y abrazado a un fusil sin balas. Continuó el segundo crucífero, sentándose luego lentamente en el banquillo de madera junto a la anciana. Intentó quitarse la vida con él. Le explicó que, en la madrugada del 30 de enero de 1852, casi un mes después de la destrucción intencional del fuerte Bulnes, la corbeta Constitución, al mando de su capitán José Anacleto Goñi, recaló en Puerto del Hambre. Una brigada de 3 guardiamarinas, un alférez y un oficial de tal tenían la orden y autorización del jefe de la división naval, capitán Santiago Jorge Bainon, para inspeccionar las ruinas, realizar inventario de las existencias a la fecha, desde humanos hasta animales, armas o víveres, y proceder a maniobras de rescate o recuperación si ameritaba el caso. El diario del oficial Francisco Hudson Cárdenas, con 26 años recién cumplidos y más de 7 al servicio de la Armada de Chile, fue esencial para comprender la magnitud del desastre y lo profundo de la desolación en el lugar. Extractos de sus crudos pasajes serían incluidos como testimonio y prueba fehaciente en el juicio contra Miguel José Cambiaso meses después. Hudson fue el primer hombre en entrar al fuerte Bulnes tras la tragedia y jamás lo olvidaría. Fue el primero en ver a una mujer desnuda ahorcada en el risco, a un hombre delirante con el cañón de un fusil en su boca y a una niña llorando en distintos tonos e idiomas, todo como sacado de un versículo del Apocalipsis. Paula se persignó con los ojos cerrados. Liam retomó el relato. Hallaron a Besayoun escarbando entre la madera calcinada. Desvariaba, no recordaba su propio nombre. Estaba apenas protegido por la chaquetilla de la milicia y unas botas. Nada más. No saben cómo no murió de frío. Buscaba morir por una bala, en realidad, pero no pudo encontrar ninguna en todo el predio para cargar el fusil.
y la brigada de la Armada tampoco le proporcionó una, por cierto. ¿Recordó su nombre después? ¿Besayoun? ¿Asumió ella? No, no, jamás volvió a sus cabales. De hecho, hace un tiempo dejó de hablar por completo. Tenía una tos muy grave y creo que afectó su garganta de forma irreversible. Besayoun es lo único que repetía, le explicó Tadeu. Besayoun, Besayoun. Así lo bautizaron. Quizás se negó a cumplir alguna orden, se peleó con algún compañero o fue testigo de algo que no debía. Hudson encontró a varios soldados muertos en el predio, al parecer por riñas internas, así que no habría sido raro. Lo único cierto es que el hombre fue abandonado aquí por su tropa y eludió la ayuda de la armada. No pudieron subirlo a la corbeta. Es nuestro residente cero. El crucífero apuntó a la figura tras el velo, quien ya roncaba sentado en su silla, con la cabeza ladeada hacia la izquierda. Tras su hombro podía verse un número 0 dibujado en carboncillo. ¿Y la mujer?, preguntó Paula, algo nerviosa. Los portugueses compartieron una mirada de reticencia. Finalmente fue Tadeu quien se decidió a hablar. Greta Alcázar, Greta Alcázar, dijo, nombrándola lentamente, como un sacerdote presidiendo un funeral. La enfermera española que acompañaba al doctor Kleist. La encontraron cerca del acantilado de la costa sur en Dudó, en un... Puede decirlo con claridad, le aseguró la baronesa, si bien sentía como suya la incomodidad del religioso. Él inspiró entrecortado. La encontraron con una soga al cuello, colgada de un ñirre centenario al borde del risco, detalló, descansando los ojos en un punto muerto. Desnuda, con cortes y golpes por doquier. Le faltaban sus orejas, sus uñas. Había signos de evidente vejación sexual. Su cuerpo sí fue llevado hasta Valparaíso para su examinación y luego repatriado por petición de su familia en Granada. Aunque Cambiaso negó involucramiento, varios de sus traidores lo delataron, agregó el hermano Liam, sacando fuerzas de flaqueza. Confesaron que interceptaron a la joven subiendo el morro desde el roquerío, que la torturaron para que revelara la ubicación de las tumbas a Onikenk del sepulcro fresco de Akai. Se sumó a la lista de crímenes que la justicia naval tendría que ajusticiar. Paula de Ferrari había perdido la cuenta de cuántas veces se había persignado en los últimos minutos. Se sentía como un acto reflejo que ayudaba a contener la angustia y dirigir al cielo algo de compasión. Le era muy difícil aceptar que entre la misma humanidad capaz de la bondad, generosidad y sacrificio más grande que ella misma había atestiguado muchas veces, también había especímenes dispuestos a la maldad, violencia y crueldad más oscura. Una humanidad de pecadores donde los imperdonables, esperaba, serían tachados y exiliados sin conmiseración de la lista eterna de San Pedro. Tadeu la miró con expectación. ¿Ya sabe que estamos en territorio indígena? Sí, el hermano Liam me ha puesto al corriente, respondió ella. Apuntó levemente con el mentón hacia el viejo Besayoun. Me ha explicado el asunto de los Walichu y los velos. Y no se preocupe, no soy quien para juzgar. Tadeu asintió, internamente agradecido. ¿Y también sobre Jamenque Cañi? Paula, interesada, buscó la mirada del prior. Él entonces giró sobre su eje, caminó hasta el fondo de la capilla y se detuvo junto al grueso pilar. Puso una mano sobre el sagrario. Originalmente había 9 o 10 construcciones muy sólidas de roble y lenga en el fuerte. Cuando llegamos quedaban 2 a punto de desplomarse, la capilla y el establo. Tuvimos que reconstruirlos con restos chamuscados de las otras casas, más champa y paja, y entonces descubrimos esto. Acarició suavemente el borde de lo que parecía un cubo de mármol negro jaspeado.
Tenía algo similar a una cruz de Malta tallada en la tapa delantera. El mármol es capaz de soportar altísima temperatura, comentó ella, curiosa. Intuyo que se quemó todo ese muro, pero el sagrario resistió. Bendito sea el Señor. Liam asintió, contento. El oficial Hudson no lo incluyó en su reporte. Estaba bajo mucho escombro. Suponemos que no lo detectó. Permaneció escondido por más de 10 años, hasta que nosotros lo descubrimos. ¿Y tenía algún elemento santo a resguardo? Santo no, pero sí muy valioso. Abrió el contenedor con cuidado. De adentro sacó una gruesa libreta, muy antigua, tomándola con ambas manos y estrechándola luego contra su pecho con la suavidad que merecería un trozo de cristal. Al acercarse de regreso a doña Paula, le ofreció el objeto para su observación, porque algo saben los italianos sobre confección artística. Ella admiró la pieza atentamente. Era una pila de papel grueso de Fabriano con exquisita encuadernación inglesa, es decir, cosida a mano con cubierta en tela de percalina sobre cartón, adornada con impresiones doradas. En la esquina inferior derecha de la tapa había 2 letras grabadas, M y K. Matthaus Kleist. Los religiosos asintieron al unísono. Es su bitácora, confirmó el hermano Liam. Posee un relato intermitente de sus días al servicio de la República de Chile, desde su llegada con los colonos originales en 1843 hasta el día mismo del ataque al fuerte, pero su uso principal fue sanitario. Hizo fichas muy minuciosas de cada paciente que trató en todos esos años. Incluyó ilustraciones, documentos, todo lo que sirviese para complementar. Con delicadeza, Paula abrió la libreta en una página al azar. La letra del médico prusiano era de trazos gruesos pero elegantes, en líneas más bien separadas con una leve inclinación hacia arriba. Estaban escritas con carboncillo, lo que ensuciaba muchísimo el papel. Si hubiese tenido pluma y tinta a su disposición, su caligrafía habría podido apreciarse de mejor manera, pero la anciana, así como algunos de sus garabatos en los márgenes o sus ilustraciones, toscas pero claras, las cuales exhibían rasgos físicos de sus enfermos o procedimientos quirúrgicos. La ex carmelita recordó el comentario de Bastián. El padre del gobernador debe estar en alguna de estas entradas. Él murió aquí, ¿no? Eso dicen, confirmó el prior. Octavio Ferroyés, un soldado de tercera orden. Fue un paciente del doctor Kleist en 1851, sí, pero su ficha está trunca. Solo consta el tratamiento de una fractura, pero no dice si fue dado de alta o si regresó con otro tipo de dolencia. La página fue arrancada. Con su dedo índice pasó varias hojas hacia atrás hasta uno de los primeros registros. Efectivamente, ahí estaba el susodicho, pero el papel de enfrente estaba rasgado. Hay varias fichas en ese estado. Quizá el doctor cometía algún error en la información o en las ilustraciones y simplemente prefería no dejar rastro. De cualquier modo, me alegro que haya dejado algunas hojas remanentes al final, pues ahí hemos ido escribiendo las pequeñas fichas de nuestros arrojados desde 1865, le mostró Tadeu, adelantando algunas páginas. Pero lo más interesante de la bitácora, se apresuró Liam en agregar, son las anotaciones del doctor sobre la cultura Aonikenk y sobre Hakai, la mujer que decidió quedarse aún después de que su tribu fuese diezmada y desplazada de la península. Era una Choink, una experta curandera. Aún con la gruesa libreta en manos de Paula, el prior movió varias páginas hasta llegar a las iniciales. Todas las entradas tenían fecha y su desarrollo era desigual. A veces había apenas un párrafo de descripción por día, otras veces ocupaba varias planas.
Tian puso su dedo sobre una línea en particular. Era la entrada del 30 de diciembre de 1845. Los ojos de la ex carmelita empezaron a leer aún cuando el crucífero no había dicho ni una sílaba. El relato la atrapó de inmediato. Ocupaba solo 3/4 de la página y estaba curiosamente manchado por unas marcas redondeadas que difuminaban las letras, si bien se mantenían suficientemente legibles. Parecían gotas de lluvia. Siguió leyendo. Eran lágrimas. Con palabras desgarradoras, en un champurrado de castellano y alemán, el doctor Matthaus Kleist narraba un episodio terrible. Su esposa, Liesel, con 8 meses de embarazo, había comenzado trabajo de parto en mitad de una dura tormenta de granizo. El bebé venía volteado y todo se complicó. Perdió mucha sangre. Odeta nació el 30 de diciembre, cuando el reloj marcaba las 19:56. Su madre murió a las 20 en punto. Hakai estaba ahí. Había ostentado un rango de liderazgo en su clan por sus habilidades sanadoras. Los Aonikenk no reconocían a cabecillas ni escalafones piramidales, ya que las decisiones eran comunitarias, pero sí escogían líderes para actividades puntuales, como la dirección de la cacería o la curación de dolencias, lo que evitó que tras su captura por los militares del fuerte fuese reducida a una simple esclavitud doméstica. Les era más útil como asistente del doctor. Además, su cercanía a Liesel Kleist le dio ciertos beneficios. La prusiana era la única mujer embarazada del asentamiento y por lo tanto se le asignaron cuidados especiales. Hakai se transformó en su sombra, mientras otras mujeres aonikenk aprovechaban descuidos de los guardias para escapar o sacrificarse lanzándose al roquelío. Ella decidió quedarse, no solo por los enfermos que ayudaba a sanar, sino porque profundizó un extraño lazo con el matrimonio europeo que solo después de la muerte de Liesel cobraría sentido. La criatura tenía apenas unos minutos de nacida, amoratada y con rastros de sangre y placenta, cuando la Choink se la quitó al doctor de las manos y la posicionó sobre el pecho desnudo del cadáver de su madre. Al contacto de la piel aún tibia, estalló en llanto por primera vez. La niña se aferró al seno de Liesel buscando alimento, y mientras la prusiana de a poco tomaba un tono más azuloso y marchito, la niña adquiría rubor. Me abrumó el desconsuelo, mi mente se nubló, pero donde yo solo vi muerte, Hakai vio vida, escribió Matthaus. Hakai es la única madre que Odeta conoció, comentó Tadeu. Y Odeta es la única residente original del fuerte que sobrevivió al desastre, dedujo Paula, parafraseando luego al oficial Hudson, la niña que gritaba. El hermano Liam asintió. El reporte dice que la niña declaraba 9 nombres diferentes, y de sus arrebatos, el oficial Hudson reconoció al menos 5 idiomas, incluida una lengua nativa que no supo identificar. Tiempo después se estableció que era el Aonikaish. Aprendida de su madre, añadió Tadeu. Desde ese trágico día de muerte y vida, Hakai tomó como prioridad la supervivencia de la recién nacida y acaparó una cabra del establo para asegurar su provisión de leche, a pesar de la tirria de los pocos colonos que quedaban. Matthaus le exigió que estuviese con Odeta bajo su vista a todo momento. Comenzó a pasar cada vez más tiempo con él, primero en la abandonada capilla cuidando a los enfermos que llegaban desde Punta Arenas, y luego en su cabaña. Compartieron meriendas, lecciones de alemán, castellano y Aonikaish, y hasta discusiones médicas, también la cama. Casi 5 años más tarde, el 27 de noviembre de 1851, la Choink Hakai decidía terminar con su agonía por fiebre tifoidea, enfermedad que había matado ya a otros 2 pacientes, y pedía al doctor Kleist su asistencia para ese fin. Confió en él cierta información y precisas instrucciones respecto de lo que tendría que hacer,
con tal de asegurar el paso de la indígena al siguiente plano. Paula arrugó la frente. Decidió terminar. ¿Qué instrucciones? Era su derecho tribal, explicó Liam. Jamenke Kaañi, el ritual de la muerte asistida. Según la cosmología Aonikenk, Kooch era el ser supremo, todopoderoso, creador de todo lo existente, y había otorgado pleno libre albedrío a sus criaturas, condenándolas a ser las únicas dueñas de las consecuencias de sus decisiones. Entre ellas, la muerte voluntaria era una decisión habitual, pues estaba conectada al honor. Agonizar de una dolencia restaba serenidad y una vida mal vivida dejaba de ser digna. La decisión debía tomarse en pleno uso de los sentidos y comunicarse al familiar más cercano o a alguno de los liderazgos del clan. Una vez notificados, se preparaba todo lo necesario para el Jamenke Kaañi. El primer paso era desnudar a la persona y quemar todas sus pertenencias que la ataran a lo terrenal. No debía quedar huella de su paso. Si tenía algún animal doméstico bajo su responsabilidad, como un perro o caballo, éste también debía morir, ya que se esperaba que acompañara a su amo en el camino al siguiente plano. Luego se acostaba sobre un manto de cuero de guanaco y se encomendaba a Kooch para ser recibido por él en el plano espiritual. Para eso había que llamarlo Alotoi Uenengeme Kooch. Como no se permitía la presencia de niños en la ceremonia, por ser cuerpos extremadamente vulnerables a movimientos espectrales, eran los primeros en despedirse. También podían restarse los más ancianos. Recién entonces alguien de confianza extendía a la persona recostada lo que debía beber, cicuta, adelfa, ricina. Había varias plantas venenosas y mezclas de sustancias vegetales que provocaban parálisis o asfixia, y se procuraba manejar la dosis para que el efecto fuese lo más rápido posible. Una vez ingerido y sabiendo que el deceso era inminente, familiares y amigos rodeaban a la persona, despidiéndose por turnos y cantando Alotoi Unengeme Kooch, mientras alguien se encargaba de una importante acción: poner al cuerpo en posición fetal, a veces asegurando sus talones o muñecas con cuerdas de tripa de guanaco, para luego envolverlo de forma ajustada, como un capullo. Así se le velaba durante un día completo, pues se creía que cuando el alma abandonaba el cuerpo, deambulaba por los alrededores en confusión y podía tanto partir al otro plano como volver al pecho. Si el alma se alejaba definitivamente a la siguiente salida del sol, se procedía al entierro. En una fosa no muy profunda se esparcía arcilla roja. El cuerpo ya amortajado se posicionaba con el rostro mirando hacia el oriente y se le mullía con comida o utensilios que pudiese necesitar en el otro plano. En las tumbas femeninas era usual añadir vestimenta ritual y joyas. En las masculinas, boleadoras o cuchillos. El sepulcro debía estar lo más alejado posible del área de vivienda o uso común del clan, con tal de que la actividad de los vivos no perturbara a los muertos, y proteger asimismo las sepulturas de posibles violaciones. Una tumba profanada significaba que esa alma demoraría en cabalgar hacia Kooch, o nunca lo haría. Por último, el nombre de la persona fallecida no volvía a pronunciarse jamás. La identidad era otra forma de lazo con lo terrenal, y por lo tanto debía morir, al igual que el cuerpo. En las circunstancias de Hakai, sabía que no podían cumplirse con minuciosidad todos y cada uno de los detalles, pero se aseguró de que el doctor realizara lo mínimo necesario para que funcionara, y que, por supuesto, jurase nunca revelar la ubicación de su sepulcro. Paula calculó las fechas en su mente, pues suerte tuvo de tomar su decisión antes de que sucediera el ataque. Murió en paz, no como el doctor y los otros. Tadeu iba a hablar, pero el hermano Liam lo detuvo con la mirada. Había que hacer una pausa.
Inspiró profundo y atisbó rápido hacia el umbral de la capilla. Dos arrojados bajo sus velos pasaron raudos por ahí, curiosos, pero quizá más asustados por la baronesa que ella por ellos. Quedaba un sitio importante que mostrar y había que aprovechar las horas de luz. Venga, demos un paseo. El prior, con un gesto amable, pidió a la baronesa que le regresase la bitácora. Ella la cerró lentamente y se la entregó. Una vez que el crucífero la hubo reubicado en su cubículo de mármol, obviaron los ronquidos de Besañón y salieron, regresando el viento fuerte y el sol esquivo de Magallanes.